Libro de los Hechos, capítulo 27. Cuando lo tenga me dice amén. Versículo, vamos a leer a partir del versículo 9. ¿Ya lo tiene? Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Subraya ese versículo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojábamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Señor, hemos venido a este lugar a adorarte, hemos venido a exaltar tu nombre, a darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres digno de adoración, tú eres digno de gloria. Tuya, Señor, es toda la honra. Gracias, Dios. Háblanos, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. El título del mensaje es: ¿cómo saber si soy un adorador? ¿Cómo saber si soy un adorador? Porque nosotros a veces nos preguntamos: ¿cómo sé si amo a Dios? ¿Cómo sé si realmente yo estoy amando a Dios, si estoy adorando a Dios con lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo sé si mi vida, la vida que estoy llevando, le está agradando a Dios? ¿Será que con solo ir a la iglesia soy un adorador? ¿Será que con solo ofrendar soy un adorador? ¿Será que con solo diezmar soy un adorador? ¿Será que con solo servir soy un adorador? ¿Cómo sé o cómo saber si soy un adorador?
El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, dijo: y cuando ores no seas como los hipócritas. Dice, ellos oran o ellos aman el orar en las esquinas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 dicen, ellos oran o ellos aman el orar en las esquinas para ser vistos por los hombres. Y él dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y dice, mas vosotros, cuando ore, usted cuando ore, entre, dice, en su aposento y cerrada la puerta, ore a su Padre que ve en secreto. Y su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Y aquí es bueno entender lo siguiente. A veces creemos que para entrar a la presencia de Dios se requiere de una macroorganización religiosa. A veces pensamos que lo que es sencillo no es de Dios. Cuando usted y yo oramos, dice la Biblia, que usted y yo cerramos nuestra puerta, cerramos nuestro lugar. Si usted no tiene un lugar para orar, usted debe seleccionar un lugar especial para orar en su casa. Hace muchos años, cuando recién conocí a Cristo, porque hay quienes dicen que no pueden ayunar o no pueden orar cuando están trabajando. Hace muchos años, cuando conocí al Señor, yo ayunaba en el trabajo también. Y mi tiempo de oración era en el baño. Yo entraba al baño y me encerraba en el baño 15 minutos y me postraba allí en el baño a orar. Puede ser que en tu casa no hay un cuarto para orar, pero el baño es un lugar donde tú puedes cerrarlo y postrarte a orarle al Señor. Y no habla de una estructura, Jesús no habla de una estructura macro religiosa. Dijo, cuando usted ore, cierre su puerta y ore a su Padre que está en el secreto. Y su Padre que ve en el secreto lo recompensará en público. Escúchame, realmente vamos a encontrarnos con Dios. Realmente es una conversación que voy a tener especial con Dios. Realmente cuando yo voy a orar, cuando yo dejo mi cama, me levanto, o en el tiempo en que esté y me aparto para buscar la presencia de Dios, realmente voy a orar con el Padre Celestial, con mi Padre, voy a adorarlo, voy a buscar su presencia. Jesús enseñó cómo orar al Padre. Y Él lo hizo de una manera sencilla, no estructurada, no difícil, no imposible. No existe una macroorganización para hablar con Dios. Él nos ha permitido un acceso directo al Señor, hablar con Él. ¿Sabe? Porque Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros. La mejor manera de demostrarle a nuestro Dios que lo adoramos es cuando obedecemos su palabra. Cuando allá vamos a orar, lo vamos a buscar y vamos a escucharlo y obedecemos su palabra. Cuando nos dejamos guiar por Él. El mundo hoy no quiere aceptar a Dios porque lo ve demasiado sencillo. No entiende cómo un Dios tan poderoso, solamente con que usted y yo le hablemos, nos va a prestar atención. Y la gente anda buscando el ocultismo, y la gente anda buscando el espiritismo, y la gente anda buscando todo tipo de cosas en la ciencia para encontrarse con Dios. Muchas veces el mundo, escúchame, y aún los hijos de Dios no prestan atención a una directriz de Dios por no ir acompañada de grandes conocimientos humanos. Te repito, muchas veces Dios viene y te da una dirección, y porque Dios te puede dar una dirección, normalmente te da una dirección a través de alguien sencillo. Muchas veces lo pasamos por alto porque vemos que esa persona no está en capacidad de dar un consejo.
No está en capacidad. No puedo entender que Dios puede hablarme de la manera más sencilla. No puedo entender que cuando vengo al culto Dios me está hablando. Dios me está dirigiendo. Dios me está enseñando. Dios me está previniendo. Dios me está diciendo algo. Dios me está diciendo algo. Y aquí en este pasaje del libro de los Hechos, dice la Biblia en el capítulo 9 que Pablo le advirtió al centurión. Y Pablo le dijo, dice que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Dios estaba hablando a través de Pablo. Puede ser que Pablo no fuese un navegador experto, escúchame, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que a la iglesia en cierta medida le pasó en las elecciones? Porque dijeron, es que ese hombre no conoce de política. Pero no conoce de política, pero estaba direccionado por el Señor. Conoce del Señor. Y a Pablo le dijeron, la Biblia dice en el versículo 11, que el centurión no puso atención. No le interesó lo que Pablo le dijera, sino que se confió en el piloto y se confió en el patrón, la ciencia y el conocimiento de la nave. Pero Pablo, escúchame, estaba hablando de algo que Dios le había revelado a Pablo y de algo que solo le permitía el Espíritu Santo. Había pasado el ayuno. Y el ayuno del pueblo de Israel, cuando pasaba el ayuno del pueblo de Israel, enseguida venía el invierno y era prohibido navegar en ese tiempo. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Dice, por ya haber pasado el ayuno, dice Lucas. O sea que cuando pasaba el ayuno, todas las naves tenían que quedarse quietas. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo a través del Espíritu Santo. No nos conviene que nos movamos y a veces viene una dirección de Dios. No te conviene que te muevas. No lo hagas. Pero creemos más en el conocimiento humano o en la estructura humana para dar pasos. Para dar pasos. Pablo no era un experto navegando. No tenía el conocimiento, pero tenía la guianza del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Pero la Biblia dice que el centurión hace caso omiso de lo que Pablo está diciendo y cree en la parte técnica y en la parte humana. Y el resultado de no atender lo que Dios nos dice siempre provocará daños. Escúchame lo que te voy a decir. El daño que muchas veces provoca el no obedecer a Dios no es que Dios castigue por no haber hecho caso. Lo que pasa es que Dios conoce lo que va a suceder. Dios ya sabía que en ese tiempo iba a haber mucha tempestad. Y a veces Dios viene y trae una palabra a tu vida, pero no porque, no si la desobedeces, no es que te vaya a pasar, no. Dios habla porque Él ya sabe lo que va a suceder. Y a estos hombres Dios a través de Pablo les revela que van a haber pérdidas y ellos se confían en su sabiduría. Y mira lo que dice el versículo 13, dice que una vez ellos creen que todo está bien, embarcan y dice, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y empieza a narrar los desastres que vivió la nave. Y empieza a narrar las pérdidas. Y eso se asemeja muchas veces con nuestra vida. Donde viene Dios y nos habla. Pero nosotros confiamos más en nuestras capacidades. Confiamos más en nuestra sabiduría, confiamos más en nuestras fuerzas. Pero en el versículo 25 dice la Biblia que Pablo
se levanta y dice, por tanto, varones, tened buen ánimo. Dice, el ángel de Dios estuvo conmigo. Y dice Pablo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Sabe? Un verdadero adorador confía en lo que Dios le dice. ¿Sabe? En medio de situaciones difíciles, usted, para saber si es un adorador, tiene que ver cuál es su reacción en medio de situaciones difíciles. ¿Cómo reacciono cuando las cosas no salen? Pablo dice, estamos en un problema, pero Dios me ha dicho eso y yo confío en Dios. Mi confianza en Dios demuestra que soy un adorador. Cuando yo confío, cuando yo creo en lo que Dios me ha dicho, eso me hace ver que soy un adorador. La forma de que tú veas si eres un adorador es cómo reaccionas cuando las cosas no salen o cuando las cosas van mal. ¿Cuál es la confianza? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que expresas? Cuando te va mal por alguna cosa, pero tú dices, pero yo confío que Dios es bueno y misericordioso, quiere decir que tú eres un adorador, que aunque las cosas no salgan, sigues creyendo, sigues confiando, y es lo que Pablo está diciendo. Y si algo tenía Pablo, era que confiaba en Dios de manera permanente. Era un hombre que adoraba a Dios. El salmista en el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo, la palabra de Dios me hace caminar, escúchame, en luz y no en tinieblas. Mi confianza, está diciendo el salmista, al caminar por esta vía es la palabra de Dios. En ella descanso, en ella descansa mi vida. Él dice, es lámpara a mis pies, es tu palabra y es lumbrera a mi camino. O sea, es la guía en un mundo de tinieblas. Es lo que me da la confianza, es lo que a mí me soporta en medio de cualquier circunstancia. Y indica con ello que podemos confiar en lo que Dios ha dicho. Escúchame, ¿tú puedes confiar en lo que Dios te ha dicho? Si tú eres un adorador, tú siempre confiarás en lo que Dios te ha dicho. Y eso es lo que Pablo se levanta a decirle, mire, pueden comer, no habrá pérdidas, porque el Dios al que yo le sirvo ha dicho que no habrá pérdidas. Y hoy Dios te dice, escúchame, si tú confías en Dios, no habrán pérdidas. Tu vida, escúchame, tú no perderás tu vida antes de ver las promesas que Dios te ha hecho. Si tú confías en Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Un hombre que, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, Dios le estaba hablando y Pablo estaba creyendo. ¿Cómo sé si yo soy un adorador? En los momentos críticos, ¿cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo me va aunque pierda el trabajo? ¿Cómo reacciono ante Dios? ¿Cómo reacciono aunque quizá algo no me salga como yo creí que me debería salir? ¿Cuál es mi reacción? Cuando escucho la voz de Dios, ¿qué hago? Aquí se trata, hermanos amados, que usted siempre que viene a la iglesia, usted siempre que se expone a un mensaje, usted viene buscando escuchar la voz de Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué tiene Dios para mí hoy? ¿Cómo adoro? Yo cuando escucho a Dios y le obedezco, estoy demostrando que yo lo adoro en espíritu y en verdad. Primera de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Un hombre al cual le habló Dios, Roboán, hijo de Salomón. Porque Dios siempre habla. ¿Cuántos lo creen? Primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer. Roboán fue a Siquem, porque todo Israel, acaba de morir Salomón, y ahora lo iba a suceder su hijo. Lo iba a suceder el cuarto rey de Israel. 120 años, 40 Saúl, 40 David, ahora 40 Salomón. Ahora lo iba a recibir su hijo Roboán.
y fue a Siquem, porque todo Israel había tenido a Siquem para hacerle rey, y había venido. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo ¿a quién? De los ancianos que habían estado delante de ¿quién? De Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán ¿para cuándo? Para siempre. Pero él, ¿qué hizo? Dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha dicho, que ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Wow. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiría a vuestro yugo ¿qué? Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré ¿con qué? Con escorpión. Y al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volvé a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron esas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. ¿Sabe? Los resultados funestos de no escuchar la voz de Dios. La voz de Dios era oída a través de los ancianos que aconsejaban al rey. Desde ese día hasta hoy, Israel se dividió del norte y del sur, cuando era un pueblo que por 120 años venía unido. Pero cuando vino una palabra de Dios, Roboam lo que hizo fue no escucharla. Y escúchame, Dios siempre nos está hablando porque Dios sabe cuál es el resultado. Dios está mirando siempre allá. Dios mira un año después de lo que tú estás viviendo hoy. 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Dios está mirando y Dios viene y te dice: ojo con esto, no haga esto. Te dice: haz esto, haz lo otro. Y depende de nosotros escuchar la voz de Dios o no escucharla. Y eso es lo que demuestra si yo soy un adorador, cuando le pongo atención a la voz de Dios.
La voz de Dios en este tiempo, dice la Biblia, que eran los ancianos que le hablaban al rey, sacerdotes que le hablaban al rey, dirigidos por la presencia de Dios. Y cuando este hombre viene a pedir consejo, los ancianos le dicen: está bien, si tú quieres que este pueblo te sirva para siempre, mérmales, disminuye un poco el yugo. ¿Saben? Muchas veces Dios viene y nos aconseja a nosotros. Viene una palabra de Dios a la vida de nosotros. ¿Sabe qué hizo Roboam? Roboam no creyó en el consejo de los ancianos, sino que él creyó en el consejo de sus compañeros, porque quizá se habían preparado en otra área con él. Quizás su educación había sido diferente. Quizás su cultura había sido diferente. Y por eso él no atendió el consejo de los ancianos. Quizás los vio muy anticuados. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios no es anticuada. La palabra de Dios es fresca, es viva, es eficaz. Dios no cambia, no varía. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ayer habló verdad, hoy sigue hablando verdad. Mañana sigue hablando verdad. Ayer habló revelación, hoy sigue hablando revelación. Hoy sigue aconsejando, hoy sigue guiando. La palabra de Dios sigue limpiando, sigue direccionando. La palabra de Dios sigue sanando. La palabra de Dios sigue restaurando. Cuando usted y yo prestamos atención a lo que Dios está diciendo, entonces yo con mi actitud estoy diciéndole: Dios, yo te adoro porque te obedezco, escucho tu palabra y la obedezco. No solo podemos ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones especiales. Los hijos llegamos a donde los papás, o llegan a donde los papás con un novio. Y entonces llegan a presentar el novio o la novia y viene un consejo del papá o de la mamá. Y el consejo muchas veces, no siempre, pero muchas veces no te conviene ese muchacho. No te conviene esa muchacha, me parece que hay algo ahí extraño. Pero en muchas ocasiones el joven toma su propia decisión. No me importa lo que usted me está diciendo. No me importa el consejo que usted me está dando. Desconoce, escúchame, que Dios está hablando. Desconoce que Dios está aconsejando. Y después los resultados son graves, son funestos. Miren, no haga este negocio. Miren, no se une en ese negocio con esa persona. Y entra en ese negocio y fracasa y después empieza a decir: ¿por qué fracasé? ¿Sabe? Quizá usted puede haber iniciado un negocio en contra de la voluntad de Dios. Y termina uno orando: Dios, ayúdame por esto, por lo otro, pero Dios ya nos ha hablado. Dios ya nos ha dicho. Dios busca hombres y mujeres que prestemos oído. Cuando usted viene al culto, por ahí le decían, hicieron una encuesta con los adolescentes y dijeron: ¿qué es lo que no le gusta de la iglesia y qué es lo que le gusta? Y algunos que escribieron: lo que no me gusta es que hay hermanos que van a dormir a la iglesia. ¿Serio? No me dejan mentir los adolescentes que así escribieron. Cuando tú vienes a dormir a la iglesia y no a prestar atención a lo que Dios te está hablando, puede ser que caigas por no prestar atención. Pregúntele a los adolescentes y lo hará que esa encuesta la hicieron. ¿Qué es lo que más les gusta y lo que no les gusta? Unos dijeron, como dos adolescentes: no me gusta porque van a dormir. Otros dijeron: no me gustan porque se mueven mucho. Otros dijeron: me gusta la alabanza. Sí, yo me di cuenta de la encuesta que hicieron con los adolescentes. ¿Sabes? Yo tengo que poner atención a lo que Dios me está hablando. Yo tengo que estar atento a lo que Dios me está diciendo. Si yo soy un adorador, yo no puedo entrar a mi aposento, cerrar la puerta y empezar acá a orar y no saber lo que Dios me está diciendo. Si yo soy un adorador, entonces yo soy aquel que vivo en santidad.
porque la palabra de Dios dice que tengo que vivir en santidad, que sin santidad nadie verá a Dios. Si la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, y yo no vivo en santidad, es que yo no estoy escuchando la palabra de Dios. Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y yo no honro a papá y mamá, yo no estoy siendo un adorador. Así yo cante en la alabanza, así sirve en el diaconado, así venga a la iglesia, así ofrende, así diezme, yo no soy adorador. Si la Biblia dice, escúchame, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos todos juntos en armonía, pero yo con los únicos que no quiero estar es con los hermanos de la iglesia, porque no me alcanza mi nivel, pues yo no estoy adorando a Dios, porque la adoración es obedecer lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está mandando. Y este hombre, escúchame, Roboán era el hijo de Salomón, nada menos ni nada más que el nieto de David. ¿Será que Roboán no vio a su abuelo adorando a Dios? ¿Será que Roboán no vio cómo David remolineaba? ¿Será que Roboán no vio cómo? ¿Será que Roboán no lo vio? ¿Sabe una cosa? Este hombre lo vio, pero no le interesó obedecer lo que Dios decía. Y va y le pregunta a los ancianos. O sea que Roboán sí sabía que ellos tenían la dirección de Dios. Y muchas veces nosotros venimos a pedir un consejo de Dios. Escúchame, venimos a pedir un consejo de Dios. Y viene el consejo de Dios, pero ya traemos nuestras propias decisiones. Y qué difícil es cuando tú traes tus propias decisiones. Cuando ya tú vienes claro en lo que vas a hacer y vienes a pedir un consejo simplemente para no obedecerlo. Porque eso es lo que hizo Roboán. Vengan ustedes, aconsejan. Cuando ellos le dan el consejo de Dios, dicen, no me sirve de consejo. Muchas veces resultamos así. Leemos la palabra, venimos a un culto, vamos a una casa de oración, estamos orando, viene una dirección de Dios, pero no me interesa. Ya tengo mi propia decisión, porque quizá ese consejo no se ajusta a lo que yo quería. Y eso es lo que pasó con Roboán. Aunque era un hombre del pueblo de Dios, nieto de David, hijo de Salomón, y al preguntar a los ancianos no estuvo de acuerdo, atendió el consejo de aquellos que quizá él veía que eran más capacitados para dar un consejo. Ten cuidado a quién le estás pidiendo consejo. Porque cuando te arrimas a pedirle consejo a alguien por el conocimiento intelectual que tiene y no por la comunión que tiene con Dios, puedes estar en peligro. Mucha gente, escúchame, mucho cristiano sale a buscar un psicólogo del mundo en vez de ir al pastor y pedirle un consejo. Puede ser que el pastor no sea psicólogo, pero tiene al psicólogo de psicólogo, el Espíritu Santo. Puede ser que el pastor no sea un psicólogo, pero es la persona que Dios ha puesto para dirigir al pueblo. Puede ser que no sea un profesional en una u otra carrera. Puede ser que tu líder que te esté yendo a la casa de oración lo es un hombre sencillo, una mujer sencilla. Quizá tú eres un profesional y de pronto dices, no está a mi altura para pedirle un consejo. Escúchame, ese que no está a la altura o que usted ve que no está a la altura, tiene la dirección de Dios para darte un consejo oportuno que te va a proteger, que te va a guardar, que te va a direccionar, que te va a cambiar el panorama. Este hombre, dice la Biblia, que los ancianos le dijeron, atiéndalos y te servirán para siempre. Escucha la promesa de Dios, atiéndelos y te van a servir para siempre. Y él dijo, no, a ver, mi dedo meñique, eso es lo que él dijo. Mi dedo meñique es más grande que los lomos de mi papá Salomón. Eso es lo que dijo. Eso no tiene ninguna sabiduría ni dirección de Dios. Eso es lo que dijo Roboán. Escucha, el resultado está hasta hoy.
casi 4000 años después, está siendo afectado el pueblo de Israel por una mala decisión de alguien que no era un adorador, que no escuchó la voz de Dios, que no atendió la voz de Dios. Confía en lo que Dios te dice, aunque muchas veces, escúcheme, parezca como que vas a perder. Vuelvo y repito, confía en lo que Dios te ha dicho, aunque en muchas ocasiones parezca como que vas a perder. Porque eso le parecía a Roboam que iba a perder. Si le disminuyo, pierdo. Y a veces vienen direcciones de Dios que parece como que vas a perder. No, suelta ese novio, no te sirve. Ay, voy a perder. Suelta esa muchacha, no te sirve. Voy a perder. Suelta ese trabajo, te está apartando de Dios, te está quitando la paz, te está quitando. No voy a perder. Voy a perder si yo suelto eso. Es que acá me ganó 100,000 y allá me voy a ganar 20,000, entonces pierdo. Cuando Dios te dice que sueltes algo, cuando Dios te está hablando, aunque parezca que vas a perder, con Dios nunca se pierde. Siempre se gana. Todo es cuestión de tiempo. Escúchame, con Dios nunca se pierde. Siempre se gana. Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Eso hizo este hombre. Pensó que iba a perder. No podía dejar de recibir los tributos. Tenían que seguirlo manteniendo mejor que a su papá. Y el resultado por no obedecer la palabra de Dios fue que perdió 10 tribus y medias. Solo se quedó con la tribu de Judá. Hasta hoy. Pero en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, segundo libro de Reyes, vamos a encontrar a un hombre que a la final obedece la voz de Dios, con dificultad, pero la obedece. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocaré el nombre de Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Una muchacha, dice la Biblia,
Una muchacha del pueblo de Dios se atrevió, escúcheme, a lanzar un desafío al general Naamán. El general Naamán, dice la Biblia, un hombre al cual Dios había usado para darle salvación a Siria. El general Naamán era un hombre protegido del rey de Siria. El general Naamán era un hombre poderoso. El general Naamán era un guerrero del ejército sirio. Pero cuando puede ser la persona muy guerrera, puede ser lo que sea, pero cuando tú eres un adorador, escúchame, donde quiera que estés darás testimonio del Dios que es todopoderoso. Cuando tú eres un adorador y confías en Dios, no te dará miedo testificar de Dios. No importa delante del que estés. Esta muchacha era una esclava. Y esta muchacha vio que Naamán estaba enfermo y le dijo, le tengo la cura. ¿Sabe? Muchas veces nos movemos en gente enferma, física o espiritualmente, o enfermas del alma. Y usted y yo conocemos cuál es la solución. Y por temor, escúchame, por no ser adoradores, por no confiar en Dios, no nos atrevemos a decirle a la persona, yo sé que le soluciona a usted sus problemas. Porque tenemos temor. Porque muchas veces pensamos, ¿y si Dios me hace quedar mal? Oiga, escúcheme, muchas veces decimos, ¿y si Dios me hace quedar mal? Y estamos cerca a personas con problemas. Y no somos capaces de lanzar un desafío porque no tenemos la confianza en nuestro Dios. Porque nos falta ser un adorador genuino. Esta muchacha era una esclava y se encuentra que su amo es leproso. No estamos hablando, escúchame, del último soldado de Siria. Estamos hablando del comandante del ejército de Siria. Dice allí la Biblia lo registra, dice era un general, un hombre valeroso que Dios a través de él le había dado victoria a Siria, pero era leproso. No me pregunte cómo era este hombre, pero yo me imagino que este hombre inspiraba respeto. Y más que respeto, yo creo que inspiraba miedo. Pero a esta muchacha no le importó eso. Yo creo que aquí hay muchos como esta muchacha, que no les importa qué cara tenga el otro. Cuando tienen que testificar de Dios, no les importa. Cuando tienen que decirle, Cristo te ama, Jesús te puede salvar, tu problema tiene solución, yo sé quién te va a ayudar. Esta muchacha le dice, yo conozco quién le puede ayudar. A diferencia suya y mía, ella no tenía el conocimiento del Espíritu Santo, pero tenía el conocimiento del hombre de Dios que podía ayudarle a Naamán. Cuando usted y yo somos adoradores, terminamos testificando de Dios en medio de cualquier circunstancia. Hablamos de Dios. Podemos decir con confianza, tu problema tiene solución. No me uno con el otro para decir, verdad que esto ya no tiene arreglo. Muchos cristianos resulta hablando así. Y empiezan a hablar la gente, no, esa canasta, cómo está de cara, no, la papa subió, la yuca subió, el arroz subió. Y llega el cristiano y dice, esto va a poner, esto es mal. Eso es cierto lo que usted está diciendo, pero yo confío que Dios me hará la victoria. Eso es cierto lo que usted está diciendo. Es cierto que va a subir la canasta, es cierto que se va a encarecer, es cierto que todo eso, pero la fuente que me da la provisión no escaseará. No escaseará, no importa lo que suba la economía, no importa el trastorno que sufra, lo que está sufriendo el mundo, con todo y eso, escúchame, yo seré bendecido por el Señor. Con todo y eso recibiré la bendición de Dios. Con todo y eso, mi confianza está puesta en el Señor. Dios ha dicho que los que confiamos en Él no seremos avergonzados y punto. Eso es lo que Dios ha dicho. Que Él es nuestro sustento. Que Él es nuestro sustento.
El salmista dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los que confiaron en Dios no fueron avergonzados, sus rostros fueron alumbrados, dice el Salmo 34. Cuando yo me muevo confiando, estoy diciéndole: Señor, yo te adoro, porque confío en ti en medio de cualquier circunstancia. Y esta muchacha desafía a su ama y dice: dígale a su esposo, a mi amo, que vaya. Y Naamán se vaya con un poco de cosas. Porque la gente a veces cree que para que Dios nos bendiga tenemos que colocar unas estructuras humanas. Y se va con cartas, y se va con oro, y se va con plata. Dios no se compra con eso. Tú puedes traer tu ofrenda aquí. Si tú traes tu ofrenda o tu diezmo buscando hacerle un canje a Dios, estás equivocado. Lo que tú traes acá es porque tienes un corazón agradecido, porque eres un adorador. Escúchame, cuando tú ofrendas es porque tú eres un adorador. Cuando tú traes un diezmo aquí es porque tú eres un adorador. Tú no lo traes aquí para hacer trueques con el Señor. Señor, yo llevo esto, pero usted me tiene que... No, así no funciona con Dios. Los que aquí damos es porque adoramos. Independiente si el pastor compra de allí una corbata. No, yo soy un adorador. Mi recurso que traigo a la iglesia, escúchame, Dios no lo necesita. Diga amén. Dios no lo necesita, Él es el dueño de la plata y el oro, hermano. Usted es el que necesita dar para ser bendecido. Porque es una semilla lo que usted siembra aquí. Y Naamán llega con oro y llega con un poco de cosas allá. Escúchame. Lo sencillo de Dios. Y el profeta le manda a decir que se bañe, vaya que se bañe. Imagínense. Que ni siquiera salió el profeta, que huele muy feo, que se vaya a bañar. ¿Cómo sería la cara de Naamán? A veces Dios nos da unas respuestas tan sencillas que no las creemos, por no prestar atención. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo así? Que se vaya a bañar, no una vez, 7 veces. ¿Cómo sería la cara de este general? Salió bravo. Y mucha gente sale brava cuando recibe una palabra de Dios. El pastor se puso a decir, fue que dio cuenta lo que yo estaba haciendo. Alguien le llevó el chisme allí y el pastor usó el púlpito para hablar. Así me decía la vez pasada una persona. Ya no está en la iglesia. Que es que yo preparaba los mensajes para echárselas a él. Imagínense, uno tiene que estar muy desocupado el pastor para, Señor, este mensaje para el hermanito Julano. No. Lo que pasa es que Dios te habla a ti, a mí. Y a veces por no escuchar salimos bravos con el mensaje. Entonces Naamán salió, fue bravo. Que se bañe 7 veces. Y luego no iba a buscar sanidad. Y luego usted no viene a buscar un mensaje de Dios. ¿O usted por qué viene a la iglesia? ¿Porque deja amistad con la pastora o con el pastor o con los líderes? No, yo vengo a la iglesia porque voy buscando algo de Dios. Amén. Yo voy a la iglesia porque yo estoy agradecido con Dios, porque soy un adorador, porque tengo una necesidad, porque sé que Dios en cualquier momento me va a decir algo, que me va a guiar, que me va a orientar. Por ende, Dios siempre dice algo. Jamás alguien puede decir que entró a la iglesia y salió sin recibir algo de parte de Dios. Pero fuera de eso, Naamán allí iba con otros hombres de Dios. Así como están aquí hombres y mujeres de Dios, que incomodan al pecador, que le dicen atienda la voz de Dios, que le dicen Dios es bueno, que le dicen Dios es misericordioso, que le dicen Dios no falla, que le dicen lo que Dios dice aunque parezca ilógico, tiene sentido. Iban estos siervos, le dijeron mi amo, si el profeta te hubiese mandado algo difícil,
lo hubieses hecho? ¿Sabe? La gente anda buscando el ocultismo. La gente le parece ilógico. Cristo te ama así nada más. No, yo más bien voy a buscar al chamán que me diga algo diferente, que me cobre 500,000 por una consulta. Yo voy a buscar a alguien que me haga un rezo más estructurado. Quieren algo difícil. Y Jesús solamente dijo: cierre la puerta y entre y hable al Padre en el secreto. Lo que Él mira allá, lo que usted le habla allá, lo que usted le dice a Dios creyendo, escúchame, tiene respuesta de parte de Dios. Escúchame, cuando usted y yo entramos al secreto y le decimos: Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Señor, mira, me está pasando esto, Señor, te doy gracias. Yo le digo: Señor, tú abriste el mar, Señor. Tú sacaste al pueblo de Israel, siendo un pueblo de 430 años como esclavo, tú lo sacaste en medio del ejército más poderoso que había en ese tiempo, el ejército de Egipto. Y no solo lo sacaste con toda la riqueza de Egipto en las manos, no podían ni cargar la riqueza. El pueblo egipcio les daba la riqueza. Señor, tú lo sacaste con toda la riqueza. Y fuera de eso, los llevaste a la tierra prometida, donde habían gigantes, donde no necesitaban llevar riquezas para allá, porque allá habían riquezas. Yo le digo: Señor, si tú hiciste eso, ¿qué más no puedes hacer conmigo? ¿Qué más no puedes hacer con la iglesia, Señor? Con aquel que se postra a pedirte, a orar, a creerte, a confiar. ¿Qué más no puedes hacer, Señor? Y estos hombres le dijeron: venga, mi Señor, si le hubieran puesto algo estructurado, ¿usted lo hubiera hecho? Porque a veces, escúchame, usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios para que otros se conviertan al Señor. Porque a veces hay gente que dice: yo no quiero. Y usted y yo como pueblo de Dios somos los encargados de decirle: usted tiene que querer, porque Dios es bueno y misericordioso. Y eso fue lo que hicieron estos hombres con Naamán. Mi general, usted, si le hubieran dicho: vaya, haga esto, lo otro, ¿usted lo hubiera hecho? ¿Por qué le están mandando algo tan fácil y se rehúsa? Solamente le están diciendo que acepte a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué más quiere que le digan? Es todo lo que pide la palabra, Juan 3:16 no más. Pero necesita de hombres y mujeres como usted y yo, que le digan a la persona. Y dice la palabra del Señor que este hombre, yo me imagino a regañadientas: bueno, venga, yo también nado con usted, le dijeron estos hombres. Se fue enojado. Pensó que Eliseo iba a salir y le iba a hacer la venia: ven, siga a mi general. ¿Sabe que hay gente que quiere que uno le haga así? Que usted como líder o como un hombre que va a una casa, llevar un mensaje. Hay gente que usted quiere que usted le rinda a usted pleitesía. Escúchame. Cuando vamos a una casa a llevar el mensaje, vamos a llevar una bendición. Vamos a llevar salvación. Vamos a llevar el reino de los cielos. Y dice la Biblia que los criados se le acercaron y le hablaron y le decían: Padre mío. Dice que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a ¿qué? A la palabra del varón de Dios. Levante sus manos conmigo y diga: yo tengo que hacer conforme a la palabra de Dios si quiero ver resultados. Amén. Escúchame, y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó. ¿Sabe? A diferencia de Roboán, al final este hombre obedeció a la voz de Dios. Y el resultado fue una sanidad total. Su piel quedó como una piel de niño. Su piel quedó rejuvenecida. Su piel quedó restaurada. La Biblia dice en Isaías 40:31:
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso dice la palabra de Dios. Un verdadero adorador confía en Dios. No importa la situación que esté viviendo. No importa la situación que esté pasando. Un verdadero adorador escucha la dirección de Dios y la obedece. Un verdadero adorador testifica del poder de Dios. Un verdadero adorador, escúchame, siempre está dispuesto a caminar en la dirección y en la voluntad de Dios. Si tú vienes aquí a la iglesia y cuando sales continúas en la dirección de la palabra, tú puedes decir confiadamente, yo sé que soy un adorador. Cuando tú escuchas la palabra y aunque todo te sea lícito, dices no lo hago porque no me conviene, tú eres un verdadero adorador. Cuando a pesar de todas las circunstancias que el mundo está ofreciendo, tú dices permanezco en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, y yo sí quiero ver a Dios. Tú eres un verdadero adorador. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, declaramos tu presencia.